Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ante tanto desastre, ante la muerte de los niños hambrientos en brazos de sus madres desesperadas, solo queda gritar el dolor. El texto es una lamentación. No se puede hacer otra cosa. No puede haber resistencia ni defensa armada. Todo se ha perdido. Queda el dolor expresado en el canto. Y cuando el dolor puede cantarse, hay esperanzas, porque el grito de dolor siempre será un grito de la vida en medio de la muerte. No hay silencio, por eso aún hay vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Cristo, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor devoró sin piedad todas las
moradas de Jacob. Derribó de su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino de sus príncipes. Están sentados en el suelo silencioso los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con su sayal. Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Sus ojos se deshacen en llanto. Me hierven las entrañas. Mis bilis se derraman en la tierra. Por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen en sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras caen desfallecidos como heridos de muerte en la plaza de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararse? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, virgen hija de Sión? Porque tu desastre es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Tu profeta te transmitieron visiones falsas e ilusionarias. No revelaron su culpa a fin de cambiar tu suerte, sino te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Invoca al Señor de corazón, gime, hija de Sión. Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche, cuando comienza la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él, por la vida de tus niños pequeños, que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. ¿Por qué, Señor, nos rechazaste para siempre y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate del pueblo que adquiriste en otro tiempo, de la tribu que rescataste para convertirla en tu herencia. No te olvides de tus pobres, Señor. Vuelve tus pasos hacia esta ruina completa. Todo lo destruyó el enemigo en el santuario. Rugieron tus adversarios en el lugar de tu asamblea. Pusieron como señales sus propios estandartes. No te olvides de tus pobres, Señor. Alzaron sus hachas como en la espesura de la selva. Destrozaron de un golpe todos los adornos. Los deshicieron con martillos y machetes. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron hasta arrasarla, la morada de tu nombre. No te olvides de tus pobres, Señor. Ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia. Que el débil no retroceda lleno de confusión. Que el pobre y el oprimido alaben tu nombre. No te olvides de tus pobres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y al otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve, y que suceda como has creído. El sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y Jesús, con su palabra, expulsó a los espíritus, sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos este pasaje, la fe enorme, ¿verdad?, de este centurión. Era en judío, habemos en Duminte, Maba, venían de Yar. Bueno, es llamar toda esa faceta de un Jesús taumaturgo, es decir, que hace los milagros, que cura, que sana, en dúo, ya. Y es ahí desde donde le sale la fe, queridos amigos. Es ahí donde comienza a gestarse y a profundizarse su fe. Y por eso que viene. Y es interesante porque le ruega a Jesús: mi siervo está enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Queridos amigos, es una primera actitud esta, ¿verdad? El hecho de rogarle, pedirle al Señor. Ya digo, hay que rogarle al Señor. Pero hay que ver qué también decimos. Miren, porque este centurión habla diciendo: mi sirviente está en casa enfermo. Está en casa enfermo y tiene una enfermedad, parálisis. Y al mismo tiempo sufre terriblemente. Hay elementos aquí maravillosos. En primer lugar, mi sirviente. Quiere decir que este señor, este centurión, y yupen hoy. Queridos amigos, dentro de una comunidad tiene que haber una preocupación siempre por el otro. Este hermano que está enfermo, este hermano que necesita salir del pecado, este hermano que necesita ser acompañado, este hermano que se ha alejado de Dios, este hermano que se ha ido en una secta, este hermano que se va con los payeceros, este hermano que se va con los brujos, este hermano que se va ahí con los protestantes, en fin. Tiene que haber una preocupación verdaderamente de los más profundos de nuestra vida en el deseo de ayudar, porque comunidad y nace yo que comunidad. Y por eso que la primera partecita dice: mi sirviente está en casa enfermo, es decir, en mi propia comunidad. Él lo llevó a su vez, es así, es así. Es decir, que aquí ya va a haber un primer elemento que nos hace reflexionar de que tenemos que preocuparnos unos por los otros. Segundo,
dice que sufre parálisis. Esto también, queridos amigos, es mirar, entender, saber. Y en este caso, este centurión, a pesar de no ser ningún judío, etc., él sin embargo se da cuenta de la realidad de este servidor. Sufre parálisis. Allí va poniendo así de parálisis. Parálisis, parálisis. En algo, en alguna parte tenés parálisis. Pero quiere decir que nosotros no estamos creciendo, no estamos saliendo adelante. Eso tenemos que aplicarlo ya a nuestra vida, ¿verdad? Algunos de nosotros ya es la cristianos, pero estamos paralizados, nos quedamos con nuestro bautismo, o nos quedamos con nuestra primera comunión, o nos quedamos ahí con nuestra confirmación, pobre, ya paraliza, ya llega ahí como cristianos. Ya está en una religión casi primitiva. Pero lo más lindo, queridos amigos, es lo que le dice Jesús. Yo mismo iré a sanarlo. Queridos amigos, esta es la respuesta del millón. Porque la pecha peñan de ya la respondeñan de será anella voy a pedir porque ¿qué más gracia de esto nosotros necesitamos? Y bueno, y así continúa esta narración, queridos amigos. Hay mucha humanidad. Aquí hay mucha presencia y mucha misericordia de parte de Dios. Porque la Jacob especialmente como siendo denigrados en nuestra condición humana. No. Poner las cosas y sobre todo que podamos nosotros realizarnos en nuestro camino de fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Padre Providente, escúchanos. Padre Providente, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio con valentía y esperanza, aún en medio de las dificultades y desafíos del mundo actual. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes se dejen guiar por la sabiduría de Dios, trabajando honestamente por la paz, la justicia y el bienestar de todos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Por los pobres, los enfermos, los que viven angustiados o desanimados, para que descubran el amor providente de Dios en la ayuda generosa en sus hermanos. Oremos al Señor. Padre Providente, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Presencia real en la hostia santa, presencia real de Cristo Jesús, Cordero inmolado, puro y sin mancha. El Cordero es el Hijo del Dios creador. Yo te adoro, yo te alabo, yo te amo,
Oración final. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre, madre.